Buenos días. Vamos a presentar un caso clínico que se presentó en la Policlínica Presidente Remón. Posteriormente fue derivado, rápidamente y oportunamente fue derivado hacia el complejo hospitalario, donde se le hizo el diagnóstico y se inició tratamiento y se le da egreso. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico, hacer unas consideraciones sobre el proceso diagnóstico, introducir el análisis bayesiano con la tabla de Fagan, introducir la clinimetría de signos y síntomas y de los estudios de laboratorio, de la valoración, la introducción, la presentación del protocolo clínico y de los protocolos relacionados a este caso clínico. Finalmente, el protocolo como una herramienta de alta utilidad para el manejo del paciente y para el aprendizaje. Iniciamos con la presentación, introducción del tema del guión de la enfermedad, el guión del diagnóstico y el guión de manejo, sabiendo que las enfermedades no se presentan típicamente, sino como fenotipos y atípicos, y presentación atípica, por lo cual demora un poco el proceso diagnóstico. El guión del diagnóstico ya estructurado en una nueva forma de ser el proceso diagnóstico, con la historia clínica, el examen físico, la construcción del síndrome, el diagnóstico diferencial, estimar las probabilidades pre-test del diagnóstico diferencial, hacer un análisis bayesiano y evaluar los estudios de laboratorio y de imágenes con las características operacionales y la escogencia adecuada, la escogencia sabia, la escogencia científica, y considerando qué cosas no debemos hacer, obviamente finalizando entonces con la probabilidad post-test. Y en el guión de manejo, obviamente, entonces el análisis de decisiones, la toma de decisiones que vamos a ver en el desarrollo del caso clínico. Aquí uniendo estos tres aspectos, entonces, en el punto central ponemos el razonamiento clínico y en estos procesos está la introducción, la presentación del protocolo de soporte clínico o de apoyo clínico. Este es un esquema del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, considerando que los estudios demuestran que en el proceso diagnóstico se producen el 60-70% de los errores en la medicina. Entonces ellos hacen un esquema donde viene la introducción del paciente, la experiencia del paciente y el encaje en el sistema sanitario, la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico de trabajo, el proceso diagnóstico y la elaboración del proceso diagnóstico, luego la comunicación del diagnóstico de trabajo, de los posibles diagnósticos al paciente y los familiares, el tratamiento adecuado para ver los resultados. Fíjense que ellos insisten en que hay un fallo en la adherencia. Obviamente la adherencia es un problema, hay un fallo en la adherencia. Y si el paciente logra la adherencia al sistema de la atención primaria, también entonces hay unas dificultades en el seguimiento de estos pacientes, por eso que demoran mucho tiempo en poder descubrirse la enfermedad. Entonces hay un fallo en la adherencia y esto es en el mundo, en Estados Unidos y en todos lados. También describen que hay un fallo en la captación de la información. Aquí en la historia clínica, en la falla clínica, hay un fallo en la captación de la información. Una captación no automatizada, sino una captación de datos importantes, pertinentes, positivos y negativos. Entonces, que tengan correlación con el caso clínico. Un fallo en la integración de la información, o sea, integrar toda la información que da el paciente con el examen físico, más los estudios de laboratorio, etc. Esta integración es un acto muy importante en el proceso diagnóstico. Y fallo en la interpretación, por eso es que se está introduciendo hace muchos años la clinimetría de signos y síntomas, la medicina basada en la evidencia. Entonces fallo en la interpretación de los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes o en el proceso diagnóstico. Aquí entonces introducimos el razonamiento diagnóstico y los otros protocolos clínicos que nos apoyan en este proceso del diagnóstico. Un aspecto importante a llevar a casa, importante, es la estimación de la probabilidad pretest. Quizás esto no nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina, pero se está enseñando hace 16 o 17 semestres ya.
la estimación de la probabilidad pretest. O sea, no hacer el diagnóstico, sino estimar qué probabilidad pretest antes de hacer los estudios tiene este paciente. Y depende entonces de los signos y síntomas de la enfermedad actual, como vamos a ver, de la edad y el sexo, que es fundamental, la prevalencia de la enfermedad en la población, los factores epidemiológicos y de prevalencia, los aspectos fisiopatológicos, los factores de riesgo, como cáncer, riesgo cardiovascular, factores genéticos, ambientales, sociales, personales, etc. Y la estimación de la probabilidad pretest también depende mucho del juicio clínico, de la experiencia que ha tenido ese médico que va a atender al paciente. Y obviamente las reglas de predicción, los scores que son validados, son muy importantes, los scores que tienen la probabilidad pretest, como por ejemplo el score de tromboembolismo pulmonar, que todas esas escalas están ya validadas, estudiadas, salen de los estudios clínicos, y es la mejor y más cuantificada probabilidad pretest. Y se usa entonces los scores, no se usa el juicio clínico, se usa los scores, en caso de tromboembolismo pulmonar y en algunas otras patologías. Entonces aquí tenemos la escala de Fagan, acá tenemos la probabilidad pretest, la estimación de la probabilidad pretest, acá tenemos el coeficiente de probabilidad que depende de la sensibilidad y de la especificidad del estudio, el coeficiente de probabilidad del likelihood ratio y la probabilidad post-test. Entonces es un análisis para hacer un análisis bayesiano. El coeficiente de probabilidad positivo depende de la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, y el coeficiente de verosimilitud de probabilidad o likelihood ratio negativo es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Esto tiene alto valor de utilidad en el proceso diagnóstico. Acá tenemos la misma escala. Obviamente, si tuviéramos un 50% de probabilidad, es como tirar la moneda al aire, ¿no? 50% de probabilidad. Y la medicina no se puede manejar con tirar la moneda al aire. Los estudios que tengan características operacionales que están cerca del 1, si es un 1, no contribuye en el proceso diagnóstico. Si están cerca de 1 como este, aumenta la probabilidad post-test muy poco, o si es negativo, disminuye la probabilidad post-test muy poco. Entonces es importante tener estudios que tengan un coeficiente de probabilidad alto, más de 5, más de 10, como en este caso casi 20, que nos elevan la probabilidad post-test en un 95%, por ejemplo aquí, ¿no? Esto no significa que se hace el diagnóstico con esta probabilidad post-test, hay que corroborar el diagnóstico, como lo vamos a ver en la presentación del caso. Y si la prueba sale negativa y es una buena prueba con alta sensibilidad y alta especificidad, entonces prácticamente el coeficiente negativo nos sirve para descartar la enfermedad porque da un porcentaje muy bajo. Entonces, desde el punto de vista legal, calcular el porcentaje, el coeficiente de probabilidad negativo nos ayuda mucho desde el punto de vista legal. Entonces los médicos tendrán que aprenderse que no solamente usar los exámenes positivos, sino los exámenes negativos y los resultados negativos para estimar la probabilidad post-test, que si es alta, confirma el diagnóstico o reformula el diagnóstico. Y si es baja, que casi lo descarta, a descartar el diagnóstico o reformula el diagnóstico. Por supuesto, el juicio clínico tiene un valor importante siempre. Y acá tenemos la cuantificación, no vamos a entrar en detalle. Lo que está cerca del 1 no es útil. No es útil porque no aumenta la probabilidad post-test ni la disminuye suficiente. O sea que prácticamente no nos cambia. Aquí estamos un ejemplo de un 50% de probabilidad pretest. Si tuviéramos un examen que tenga un coeficiente de probabilidad de 5 o de 10, o sea, una alta sensibilidad de especificidad, o más de 10, es decir, que es un examen excelente, como en este caso, de 10, entonces de 50% nos aumenta la probabilidad post-test en más del 90%. De 50% más del 90%. Entonces, un buen examen. Repito, esto no quiere decir que se ha hecho el diagnóstico, se confirma el diagnóstico, hay que hacer pruebas. Esto es una estimación clínica de la probabilidad post-test. Y si el examen tiene buenas características operacionales como este y sale negativo, entonces el coeficiente de probabilidad es muy bajo. Entre más bajo, menos de 0.1, es mejor para descartar, entonces prácticamente descarta la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante hacer el cálculo de los dos coeficientes, el positivo y el negativo.
Y acá tenemos, si es 5 o 10, nos aumentan la probabilidad post-test en 30-45%, y si es 0.2 o 0.1 negativo, muy bajo, nos baja la probabilidad en 30-45% igual. O sea que tiene una valoración clínica muy importante, ¿no? Este es el mismo ejemplo con los datos. Y aquí entonces la valoración es importante, la valoración esta es la probabilidad pretest muy baja acá y la probabilidad pretest mucho más alta. Si la probabilidad pretest es muy baja, obviamente uno no trata al paciente y tampoco le hace los estudios. Y no trata al paciente a pesar del estudio positivo. Si tiene una probabilidad pretest muy baja y el estudio sale positivo, entonces uno tiene que explicar muy bien el juicio clínico para poder tratar al paciente, ¿verdad? Entonces, porque eso es una sorpresa en este caso. Eso es inesperado, era inesperado. Pero si es muy alta la probabilidad post-test, obviamente uno tiende a tratar la enfermedad, pero uno tiene que tratar de comprobarla, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Y acá está la probabilidad post-test muy alta, donde uno es el umbral para el tratamiento, y muy baja, que es el umbral para no tratar, ¿no? Obviamente acá abajo no tratar, ¿no? Porque si uno trata aquí, si tiene complicaciones, uno puede puede cometer un error o tener una negligencia. Bueno, es prácticamente lo mismo. Entonces, el caso clínico que vamos a presentar es de la Policlínica Presidente Ramón. La doctora Mariela Beleño lo va a presentar en sesiones de docencia con el jefe de docencia, el doctor Cedeño. Entonces, queremos marcar una pauta muy importante, entregar este tema de presentar casos clínicos de la misma policlínica. En este caso de policlínica lo estamos haciendo con los hospitales. Presentar el caso clínico y presentar el protocolo. Un caso clínico y el protocolo, y obviamente pueden mostrar algunos aspectos académicos, pero se trata no de dar una docencia académica puramente, sino dar una información que sea relevante para el médico y para el paciente, para de utilidad en el caso, que cambie, que tenga aplicación en la clínica. Entonces se trata de un paciente de 65 años procedente de Nuevo Emperador Arraiján que se presenta con disfonía de hace un año, pérdida de peso de 14 libras en los últimos meses, de hace 3 semanas al ingreso con evacuaciones diarreicas, de hace 15 días al ingreso con disnea de esfuerzos, astenia, dinamia, sensación de plenitud, además de cambio en los hábitos intestinales, y 8 días antes con mareos y disnea. Hace 2 días se presentó con náuseas y escasos vómitos hasta que fue admitido. Tiene como antecedentes hipertensión arterial y usa perindopril. El paciente fue manejado en la policlínica. Inicialmente se detectó algún riesgo importante para tomar decisiones porque este paciente tenía un síndrome que vamos a ver ahora más tarde y fue referido al hospital rápidamente y oportunamente. O sea que el médico que lo manejó en la policlínica lo refirió rápidamente y adecuadamente, atinadamente hacia el servicio de urgencia donde fue atendido porque merecía ser atendido rápidamente. Este paciente ha progresado, no sabemos en la historia cuánto tiempo antes ha estado enfermo. El examen físico tiene una presión, esto en el hospital, 130/70, una frecuencia cardíaca de 60, una frecuencia respiratoria de 20, tiene una saturación de 99 y un Glasgow de 15. No aparece el peso. Perdió peso. Tiene buen estado general y tiene un estado de alerta. El examen de cabeza y cuello está normal, no hay adenopatías, que siempre uno busca. En la piel hay mucosas secas, pero no dice si tenía palidez. Abdomen sin hallazgos, extremidades sin edemas, y la parte neurológica no fue descrita. No se sabe la parte neurológica de este paciente. ¿Cómo se describe el síndrome? El síndrome no es una suma de las partes. Es una correlación entre signos, síntomas, la enfermedad actual, considerando el sexo, la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgos ambientales, laborales, el escenario ambiental, los aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, el riesgo social y otros pertinentes. O sea, lo que rodea la vida de este paciente, específicamente personalizado a este paciente. Entonces el síndrome de los pacientes no lo vamos a encontrar en los libros. El síndrome del paciente depende de cada paciente. Entonces no es una descripción académica,
es personalizada. No es un simple listado de los datos, sino una correlación, porque hay muchos datos que el paciente da muchos datos, mucha información, y aquí tenemos algunos datos que posteriormente, este es el diagnóstico y no encajan en el diagnóstico este. Entonces habrá que ver estos síntomas, a qué se deben, entonces hay que buscar otros aspectos, otros problemas que tenga el paciente. Entonces, descripción del síndrome. El paciente tiene disfonía, tiene pérdida de peso, disfonía de 1 año, pérdida de peso, ya más reciente, el último mes, síndrome anémico, disnea de esfuerzo, astenia, dinamia, mareos. Si tiene un síndrome, podemos decir que hay un síndrome anémico. Desgraciadamente no se describió la palidez que hacía más, daba más fuerza a este síndrome anémico, obviamente, ¿no? Los síntomas gastrointestinales, sensación de plenitud, náusea, escasos vómitos y diarrea. O sea que tenía un síndrome y síntomas variados. Entonces podemos construir el síndrome. Síndrome anémico con cambios gastrointestinales y pérdida de peso en un hombre de 65 años. Síndrome anémico, porque tenía síntomas de anemia, ¿no? Síntomas de anemia. Cambios gastrointestinales y pérdida de peso en un hombre. Esto no describe mucho porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, un diagnóstico diferencial, en este paciente puede haber otras consideraciones que ustedes tengan a bien presentar. Es una neoplasia gástrica, tenía llenura postprandial, tenía sensación de plenitud temprana, llenura postprandial. Entonces, uno siempre piensa en lo malo, ¿no? Y perdió peso, entonces uno piensa en una neoplasia gástrica. Pero también tenía diarrea, entonces uno puede pensar en una neoplasia de colon. Habrá que ver que estas dos neoplasias, cuál es la más prevalente en esta edad, 65 años, entonces cualquiera de los dos, ¿no? Pero no, habrá que ver las estadísticas y la prevalencia, que no la tenemos aquí. Entonces, el tercer diagnóstico diferencial es una dispepsia funcional versus Helicobacter pylori, o sea, que tenga una dispepsia, que ya sea funcional o que sea producto de Helicobacter pylori. Es muy poco probable que sea funcional, pues ya ha tenido muchos síntomas, tiene un síndrome anémico, ya ha perdido síndrome anémico y tiene muchos síntomas y ha perdido peso, o sea que esto se pone en el tercer diagnóstico. Entonces, ¿por qué se considera la neoplasia gástrica aquí? Si es más frecuente la dispepsia funcional y el Helicobacter pylori es más frecuente que la neoplasia gástrica en la población general, en todos lados. Pero ¿por qué se pone la neoplasia gástrica primero? Porque es más grave, se pone lo más grave versus lo más probable. O sea, este paciente puede tener, más probable que tenga esta disfunción o tenga un Helicobacter pylori y por alguna razón no está comiendo bien, está perdiendo peso, está anemizando y se pone de tercero la posibilidad. Entonces, la otra parte es ya encajar en un síndrome de neoplasia gastrointestinal, o sea, ya uno irse directamente, un síndrome anémico más síntomas gastrointestinales, neoplasia gastrointestinal, que es esto de acá, ¿no? Es un síndrome de neoplasia gástrica versus del colon. Y de tercer diagnóstico, que no es un diagnóstico diferencial, ponemos la disfonía porque no nos encaja aquí en este paciente, como vimos en rojo en la descripción del síndrome. Entonces aquí hay que hacer un pensamiento crítico, que es importante que el médico no ponga los diagnósticos o los diagnósticos, sino que haga las probabilidades diagnósticas, que vamos a ver más tarde, ¿no? Hay un pensamiento crítico. ¿Por qué ponemos esto primero? ¿Por qué ponemos esto de último? Entonces, este pensamiento crítico es fundamental en la construcción del síndrome y el diagnóstico diferencial, porque si no todo sería desviado. Entonces vamos a ver algo sobre la clinimetría de signos y síntomas, la métrica o la valoración de los signos y síntomas, así como se hace una valoración de los estudios de laboratorio de imágenes en cuanto a sensibilidad, especificidad, coeficiente de probabilidad o coeficiente de verosimilitud positivo o negativo. Entonces, ya esto lo mencionamos y esta es parte para hacer la clinimetría que salen de los estudios clínicos. Esto sale de estudios clínicos validados, por esto es importante, ¿no? Y aquí tenemos un aspecto importante. Bueno, el paciente tenía un síndrome anémico, pero no fue descrita la palidez. Entonces es importante, vemos la palidez aquí, vemos la palidez acá. Esto es normal, la conjuntiva
con normal irrigación hiperémica. Y acá tenemos un anillo pálido, que es este. Esta es la palidez. Este es el paciente. La palidez de este paciente. Entonces, fíjense que la métrica de signos y síntomas en cuanto a anemia, la palidez de cualquier sitio, palidez presente en la conjuntiva, tiene un coeficiente de probabilidad de 16.7. Como habíamos visto, más de 10 es bueno y tiene 16.7. Ahora lo vamos a ver en el análisis bayesiano, ¿no? Este es el que más tiene validez para el diagnóstico. Somos más específicos, menos sensible, pero más específico. La palidez en la palma, en los pliegues de la palma, la palidez en la palma, la palidez en cualquier sitio, palidez en la cara. Tiene menos sensibilidad y especificidad, tiene menos coeficiente de probabilidad que la palidez en la palma. O sea que uno busca la palma y la conjuntiva. Tiene mucho más valor que estamos aquí. Y la ausencia, entonces, acá da un coeficiente de probabilidad negativo. Este libro tiene signos y síntomas. Con los coeficientes de probabilidades de los signos y síntomas podemos hacérselo llegar a través de la doctora Beleño. Lo vamos a mandar a todas las policlínicas, el que no lo tiene, para que vean la valoración. Es un libro que está digital, así que podemos mandárselo. Y entonces aquí vemos en más grande, ¿no? La métrica, ¿no? Entonces aquí tiene la métrica. Entonces valores muy altos, mucho más altos, contribuyen mejor a la probabilidad post-test y a confirmar o no el tema, ¿no? Aquí se trataba del tema de anemia. Entonces vemos la palidez del borde. Esta palidez tiene un coeficiente de probabilidad de 16.7 y negativo de 0.4. Si yo tuviera, como en este caso, como no se describió, vamos a decir en este momento, como no se describió en el examen físico la palidez, podemos decir que tiene un 50% de palidez porque tiene síntoma anémico, ¿no? Debe tener palidez. Vamos a poner un ejemplo, esto es un ejemplo. Vamos a hacer con una probabilidad pre-test de 50%. 50%, tirar la moneda al aire, ¿tiene o no tiene anemia? Entonces, si hacemos este signo, este es un signo, entonces hacemos el análisis bayesiano, como tiene 17 de coeficiente de probabilidad, nos da una probabilidad de que tenga anemia, o que esté anémico, que esté pálido, que esté anémico en más del 93% de probabilidad. Si no lo tuviera, si tuviera normal, si tuviera rosado esto aquí, no lo tuviera, entonces baja la probabilidad de 50% a 28%, a menos de 30% de tener anemia. Entonces nos ayuda esta clinimetría en la valoración de los síntomas y los signos. Entonces es un análisis entonces matemático. Entonces estamos cuantificando mejor lo que nosotros pretendemos saber, pero aquí lo estamos cuantificando porque a la hora del diagnóstico necesitamos cuantificar. La palidez en la palma. Entonces se habló de la palidez en la palma. Aquí esto es una palma muy pálida, ¿no? Una hemoglobina de 3. Entonces, la palidez en la palma tiene un coeficiente de probabilidad de 5.6. Fíjense que es menor, pero es muy bueno, 5.6. Y 0.4 prácticamente igual al otro. Entonces, lo mismo si tuviéramos una probabilidad, bueno, aquí pusimos 60%. Si tuviera una probabilidad pretest de 60% o 50% y tiene palidez en la palma, no como esta, pero un poco palidez, entonces nos da una probabilidad de 90% de tener anemia. Y si no lo tuviera, nos baja a 40%. No quiere decir que no lo tiene. Probablemente, no sé, este paciente probablemente no tenía palidez palmar y entonces nos quedaba un 40% de probabilidad de tener anemia. O sea que prácticamente no lo descarta, ¿no? Si no está presente ese síntoma. Este signo, perdón. Pérdida de peso en cáncer. Bueno, se dice que el paciente perdió pérdida de peso, tuvo pérdida de peso. Entonces uno cuando hay pérdida de peso y algunos otros síntomas, entonces uno siempre piensa en cáncer. No solamente el cáncer produce pérdida de peso, el hipertiroidismo produce pérdida de peso, la diabetes produce peso, enfermedades consultivas, enfermedades crónicas producen pérdida de peso, la mala alimentación produce pérdida de peso no voluntario, ¿no? Entonces aquí vamos a valorar la pérdida de peso en función de cáncer. Tiene un coeficiente de probabilidad de 16.8. Muy bueno. Y una probabilidad negativa, un coeficiente de probabilidad negativo de 0.3. Entonces vamos a ver estos.
Vamos a ver, si hay un 50%, vamos a ver si pusiéramos que tiene un 50% de tiene o no tiene cáncer este paciente porque perdió peso. Bueno, si perdió peso, este paciente con un 50% de probabilidad pretende de tener un cáncer, esto es otro caso, esto es un ejemplo. Entonces nos da una probabilidad post de 93%, eso es bien alto, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que tenga cáncer, el cáncer hay que demostrarlo, ¿no? Pero orienta, entonces orienta hacia el cáncer. Entonces uno tiene que hacer consideraciones del diagnóstico diferencial aquí con esta métrica, ¿verdad? Pero si no tuviera pérdida de peso, con 50% de probabilidad que tuviera de tener cáncer y no tiene pérdida de peso, si estamos sospechando y no tiene pérdida de peso, entonces nos da un más de 20% de probabilidad, o sea, no lo descarta. Entonces contribuye a considerar el cáncer y a desestimar, no descartar si no hay pérdida de peso. Depende de la probabilidad pretest, obviamente, es fundamental, por eso es importante estimar la probabilidad pretest. Y vamos a ver la plenitud gástrica, y ustedes ven que esto está disparatado, pero así lo hice a propósito. La plenitud gástrica, la saciedad temprana. Bueno, se ve en dispepsia funcional como en el cáncer. Y la dispepsia funcional es mucho más prevalente. Alguien tiene dispepsia funcional, la población es mucho más prevalente, hay mucha dispepsia funcional, y pueden tener plenitud gástrica o saciedad temprana y no es cáncer. Entonces hay que tener bien claro esto en el análisis del paciente. No está mandando el paciente a referir a gastro para endoscopía, ¿no? Entonces esto tiene su criterio, como lo vamos a ver más tarde en el protocolo, que también está relacionado. Lo único que pudimos encontrar, no encontramos plenitud gástrica, sensibilidad y especificidad para plenitud gástrica. Pero como estamos usando, a veces usamos la inteligencia artificial, use el chat GTP. Le doy una recomendación. El chat GTP o la inteligencia artificial es tan importante como las redes sociales, pero también es tan maligna y tan peligrosa como las redes sociales. Entonces hay que tener criterio en las redes sociales como en este caso de la inteligencia artificial. Entonces uno tiene que tener criterio, y aquí en medicina es fundamental el criterio que es el juicio clínico, y no lo que a mí me parece, el juicio clínico, que tiene que estar fundamentado, ¿verdad? Entonces nos fuimos al chat GTP y yo le hice la pregunta al chat GTP. La presencia de, ¿qué me contestó? La presencia de saciedad temprana por sí sola no es específica ni definitiva para el diagnóstico de cáncer gástrico. Es importante comprender que la saciedad temprana puede estar relacionada con una variedad de condiciones gastrointestinales y no necesariamente con el cáncer gástrico, lo repite nuevamente. Por ejemplo, la dispepsia funcional, la enfermedad de reflujo gastroesofágico y otras condiciones pueden causar sensaciones de plenitud temprana sin que haya un cáncer presente. Esto me lo dice la inteligencia artificial. Obviamente yo con mi juicio y mi criterio yo analizo esto. Muchas veces la inteligencia artificial me ha dado alguna respuesta que a mí no me convence. Yo obviamente uso mi capacidad, mi juicio clínico de médico. Entonces acá no pudimos hacer un análisis bayesiano porque no tenemos. Solamente encontramos que el 50-70% se ve en dispepsia funcional, la plenitud gástrica. O sea que aquí se ve bastante en dispepsia, pero no encontramos en cáncer y en otros aspectos. No encontramos sensibilidad y no encontramos la especificidad. Eso es un poco difícil. Entonces ahora nos vamos, como ya hicimos el análisis de los signos y síntomas, vamos a la clinimetría de los exámenes de laboratorio, la métrica, es lo mismo, ¿no? Hacer la métrica de los signos y síntomas, y esto nació primero en la medicina, ¿no? Los estudios hace muchos años tenían sensibilidad y especificidad, cerca de los años 90, 80, el segundo lustro de la década de los 80, ya se comenzaba y proliferó en la década de los 90 el tema de la sensibilidad y especificidad. Y el coeficiente verisimilitud sí vimos ya posteriormente en este siglo más. Bueno, vamos a los exámenes de laboratorio. Entonces, en concreto, este es el examen de la paciente, y aquí está la fecha en que se lo hizo, que tiene unos glóbulos blancos en 5.600, que están normales, que tiene una hemoglobina en 10.6, que está baja para este paciente, debe tener 14, es hombre. Tiene un hematocrito en 30, tiene un volumen corpuscular medio en 118. Y tiene unas plaquetas normales, ¿no? Una tendencia hacia 200.000, pero está normal. Entonces, fíjense que el laboratorio, por eso que aquí tengo que hacer un reconocimiento al laboratorio clínico de la Caja del Seguro Social, y en este caso, que hicieron en la Policlínica Presidente Ramón,
el laboratorista describe que hay macrocitosis 3 cruces. Esto lo está orientando ya, ¿no? Tiene un volumen corpuscular alto y hay macrocitosis. Pero también observó neutrófilos polisegmentados. Este es un laboratorista que hay que reconocerlo, ¿no? El laboratorio puso de salida que hay neutrófilos polisegmentados. Entonces es importante que cuando el paciente tiene un volumen corpuscular medio de 100, de más de 100, el laboratorio busque si hay neutrófilos polisegmentados, porque aquí no se nos puede escapar una anemia perniciosa. Entonces aquí tenemos un volumen corpuscular medio bajo, que es la anemia microcítica, cáncer gástrico y de colon. Ya uno va haciendo reconsiderando los diagnósticos diferenciales. Entonces acá no parece haber pérdida de sangre por el estómago ni por el colon, porque no hay anemia microcítica, sino macrocítica. No es una anemia normocítica hiper o hipoproliferativa de enfermedad crónica. Es una anemia macrocítica, que puede ser no megaloblástica o puede ser megaloblástica. Pero ya el laboratorio nos dijo que tiene neutrófilos polisegmentados. Entonces ya el laboratorio nos ayudó a hacer de salida el diagnóstico con el primer hemograma que se hizo de anemia megaloblástica. Entonces, un reconocimiento nuevamente al laboratorio. Y el médico que refirió este caso oportunamente al paciente. Entonces, este es el neutrófilo polisegmentado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos. Tiene más de 6. Tiene una especificidad, tiene una especificidad muy alta para anemia megaloblástica, anemia perniciosa, ¿no? Entonces aquí hay una valoración crítica. Entonces aquí dice que hacer una evaluación. Los exámenes de laboratorio no solamente hay que poner resultados, hay que interpretarlo. Hay que saberlo interpretar. Por eso es que el Instituto de Medicina de Estados Unidos dice que la interpretación del examen, la interpretación de la información, ya sea de la historia clínica o del examen físico o de los estudios de laboratorio o de los estudios de imágenes, es fundamental para el error diagnóstico. Entonces aquí ya tenemos de salida un neutrófilo polisegmentado. Otros estudios que le hicieron. Vamos a ver en concepto. Llévense a casa el concepto del uso racional de los recursos de laboratorio. Aquí, aunque haya escasez, aunque haya la mayor escasez, hay que hacer uso racional. Uso racional no quiere decir ahorrar simplemente por ahorrar. Hacer uso racional es hacer un uso científico de las pruebas de laboratorio y de los estudios de imágenes, usando el razonamiento y la interpretación. Entonces vamos a ver, aquí tiene una glicemia de 75, creatinina de 0.58, aquí tenemos los valores que ya mencionamos del hemograma, y tienen niveles de B12. Esto ya fue en el hospital. En la policlínica no había reactivo. Aquí ya tienen un tema que no había reactivo, pero el laboratorio le dijo que tenía neutrófilos polisegmentados. Entonces, si uno usa el razonamiento diagnóstico, usa el razonamiento clínico, es importante. No es quejarse, bueno, no hay pruebas y que aquí no hay nada, no, quejarse. Está bien, uno se tiene que quejar. Pero si no había reactivo para B12, pero tiene neutrófilos polisegmentados, la probabilidad entonces de tener una anemia megaloblástica, y dependiendo de los síntomas y de los signos, uno lo refiere o no al hospital, o lo refiere a medicina interna, a la medicina familiar o a la medicina interna, o al hematólogo en tal caso. Y aquí tenemos otros laboratorios, entonces el urinálisis. Entonces aquí hay una serie de laboratorios que yo indiqué aquí, fíjense. Y se le pidieron prolactina, hierro, siendo una anemia macrocítica. El TSH, ¿por qué se le pidió TSH? Bueno, aquí sí estaba indicado el TSH. Aquí se pidió como todos los exámenes que se piden, pero el TSH está bien porque si la anemia perniciosa es de tipo, hay un componente inmune, entonces aquí es importante si hubiera una tiroiditis, ¿verdad? Un hipotiroidismo por tiroiditis Hashimoto, que podría estar relacionado con anemia perniciosa. No sé si se pidió por esto, pero aquí también se le pidieron otros estudios para detección de cáncer que no se usan para la detección de cáncer. Alfa-fetoproteína, antígeno canceroembriogénico, CA19-9. ¿Qué tal si estos estudios salen alterados? Entonces, si estos estudios salen alterados, como nos enseñaba nuestro maestro Aníbal Tejada, ¿qué va a hacer entonces con el estudio? Entonces, si usted pide un estudio que no esté indicado y le sale alterado,
Entonces usted va a hacer una investigación innecesaria, hacer gastos y riesgo, costo-beneficio y riesgo-beneficio. Entonces es importante hacer uso racional de los recursos, ya que es una crítica constructiva, pero hay que hacer el análisis. Este es un análisis, no estamos haciendo crítica. El TSH sí tenía esta indicación, ¿verdad? Bueno, aquí no hay reactivo, pero y el resto, bueno, por aquí tenemos importante, fíjense que tiene aquí pasó desapercibido. Los ojos de este paciente no se describe, no dice que no tenía, no se describe palidez ni se describe ictericia. Pero este paciente tenía una bilirrubina de 3.6, bilirrubina total. O sea, podría tener un tinte subictérico y no se vio. Pues es importante en este caso, ¿verdad? Porque esto indica entonces hemólisis, anemia hemolítica. Es propio de la enfermedad que tiene este paciente. Entonces es muy importante que mencionemos que hay dos aspectos muy importantes. Históricamente nosotros hacíamos en el complejo anticuerpos anticélulas parietales. Y posteriormente, en los últimos años, en las últimas décadas, se está usando el antifactor intrínseco. El antifactor intrínseco que tiene mucho más. Las células anticuerpos anticélulas parietales tienen más sensibilidad, pero menos especificidad. Y los anticuerpos antifactor intrínseco tienen menos sensibilidad y mucho más especificidad. Entonces la interpretación, si sale menos de 12 negativo, 12, 18 intermedio, y si sale más de 18 positivo. Y en nuestro paciente le hicieron el factor intrínseco le salió en 115. Le midieron, bueno, este es el examen que ya habíamos mostrado, vitamina B12 hecho por hematología en 0. Bueno, yo si recibo yo le llamo al laboratorio y le pregunto, por favor, dame de nuevo esto, porque tener 0, no tiene 0 vitamina B12 y no tenía síntomas de confusión mental, ni de demencia, ni de neuropatía, ni de cordones posteriores. Entonces, en 0 esto es un poco difícil, ¿verdad? Habrá que ver este laboratorio, debió haberse sido repetido. Pero bueno, indicaba que estaba bajo, vamos a creer que estaba bajo. Fíjense, los anticuerpos antifactor intrínseco tienen una sensibilidad de 70% y menos. Yo creo que es 40-60%. Y por 70 que en una literatura lo mostró, pero la mayoría dicen 40-60%. Pero tiene una especificidad en 99 y otros dicen que 100. Yo siempre cuando es 100 uso 99 para poder hacer los cálculos. Con 100% no se pueden hacer los cálculos, quedan infinitos, entonces no se puede. Entonces yo siempre pongo 99, en vez de poner 99.9 porque me sale muy alto. Entonces si yo hago este análisis de estas características operacionales, el coeficiente de probabilidad positivo me sale en 70. O sea que el factor intrínseco positivo, aquí estaba en 115, me salió con un coeficiente de probabilidad de 70. Y ahora vamos a ver la métrica. Vamos a ver el análisis bayesiano. Y el coeficiente de probabilidad negativo es 0.3. Pero de todas maneras, estos son datos que yo saqué, que me dio la doctora, bueno, que sacó con permiso autorizado del paciente y del director médico del expediente, y entonces estas son las órdenes que se le dieron. Y menciono aquí lo del omeprazol porque vamos a ver una advertencia posteriormente del omeprazol. Entonces es importante que no le estemos poniendo omeprazol a todos los pacientes. Yo no sé si en este estaba indicado o no, si tenía síntomas gástricos de gastritis, acidez, para poder ponerle omeprazol, como vamos a ver más tarde, ¿no? El análisis de esto. Y aquí vemos la métrica del factor intrínseco. Vamos a ver si la probabilidad pretest fuera de 50%, que obviamente conteniendo los neutrófilos polisegmentados, ya esto nos subiría a un 80% prácticamente. Si tiene 60 de coeficiente de probabilidad, aquí bajé a 60 la probabilidad, la sensibilidad, perdón, entonces nos daría 1,28 de probabilidad post-test, prácticamente. En la mayoría de los exámenes esto no dice que tiene el diagnóstico, pero prácticamente aquí sí, porque aquí el coeficiente tiene es específico, es patognomónico. Entonces tiene una especificidad de casi 100%. O sea, si sale positivo tiene la enfermedad. Entonces este contribuye, esto es como una biopsia, ¿verdad? Y si saliera negativo, todavía nos queda un 30% de tener el problema. Si estos factores salen negativos, si este factor sale negativo, sale menos de 12,
entonces la probabilidad post-test no lo descarta, todavía queda un 30% si fuera 50%. Y si fuera 80%, entonces quedaría un 60%. O sea que prácticamente no lo descarta si sale negativo. O sea que no es que los médicos nos acostumbramos a ver los exámenes en positivo y en negativo. O sea, la reformulación del diagnóstico con los estudios de laboratorio. Entonces, síndrome anémico con cambio gastrointestinal, igual es lo mismo. Entonces ya hay una anemia megaloblástica por déficit de B12, ya no tiene B12 y el factor intrínseco es un 100%. Ya tiene anemia megaloblástica y anemia perniciosa en este caso. Cáncer o linfoma infiltrante del antro gástrico, vamos a ver, si no hubiera tenido esto todavía, tendría un 50%. Aquí para hacer el ejercicio entre cáncer y atrofia gástrica, el Helicobacter pylori o los autoinmunes, 50 y 50, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Entonces prácticamente todavía no hemos hecho la endoscopía y todavía no tenemos la biopsia. O sea que todavía no nos queda aquí a esto. Ya tenemos esto, pero no hemos descartado que sea por una infiltración del antro gástrico, por un adenocarcinoma gástrico que es más frecuente, o por un linfoma infiltrante, una linitis plástica que está en el antro, que destruyó las células parietales y pueda dar entonces anemia. Si las células parietales no producen factor intrínseco, entonces no se puede absorber la vitamina D2 en el ilion distal. O todavía no sabemos si hay atrofia gástrica, si hay Helicobacter pylori, o si esto es autoinmune, ¿no? Un 50%. Entonces, vamos a ver, se le hizo la endoscopía, y en la endoscopía hay factores importantes en el diagnóstico. Gastritis crónica leve a moderada con hiperplasia. Bueno, gastritis crónica. No se identifica el Helicobacter pylori. Parece que no hay Helicobacter pylori. Incisura, gastritis crónica leve o moderada. No hay negativo por metaplasia intestinal o displasia o malignidad en esta biopsia del antro gástrico, que era donde sospechamos antro gástrico. En incisura hay gastritis crónica. En el cuerpo gástrico hay gastritis crónica moderada con metaplasia intestinal extensa. Esto es importante, hay gastritis atrófica, pero no hay displasia y no hay malignidad. Y en el fondo hay gastritis crónica moderada con metaplasia intestinal focal. No hay neoplasia, no hay malignidad, no hay displasia. Pero hay estos otros síntomas. Entonces es importante analizar esta biopsia, porque si esta biopsia no tiene cáncer, esta biopsia es importante. El paciente es importante, como vamos a ver más tarde, el seguimiento. Entonces hacemos una reformulación del diagnóstico ya con la biopsia gástrica. Siempre hay que hacer reformulación del diagnóstico. Entonces hay una anemia megaloblástica por déficit de B12, anemia perniciosa en un 100%, entonces con gastritis crónica con metaplasia intestinal, gastritis atrófica. Esto puede ser autoinmune, o puede ir desarrollando esta metaplasia intestinal, entonces como vamos a ver más tarde. Entonces está entre esto, la autoinmunidad y la metaplasia en el tiempo. En este momento no tenía ninguna de las dos cosas, o no podíamos concluir, o el médico no pudo concluir, porque efectivamente no se podía concluir. Pero esto en el seguimiento nos va a decir esto. Y la disfonía queda ahí, porque la disfonía no sabemos dónde introducirla, pero está allí con disfonía. Y vamos a ver que ellos lo mandaron al otorrino después. Bueno, acá se le da tratamiento, ¿no? Cianocobalamina, 1 miligramo, aquí una intramuscular por semana, por un mes. Primero se la dieron por día, ¿no? Omeprazole, fíjese, por 4 semanas. Entonces hay que ver omeprazole. Entonces hago la advertencia aquí, es importante en los errores que escribimos, y queda en escrito, ¿no? Aquí quedó 10 miligramos. Esto no le va a hacer mucho daño al paciente, pero queda en 10 miligramos de cianocobalamina. Y acá tenemos que el médico le pone cada mes por un año. Si el paciente escucha que es cada mes por un año, entonces el paciente dice, ya cumplí mi año y va a dejar de tomar la vitamina B12 o de ponerse la vitamina B12. Y esto no ha tenido solución, y esto no es una solución. Entonces, esto es de por vida. Entonces es bien importante esto, ¿no? Es importante. Y siguen dándole omeprazole, como vamos a ver más tarde, ¿no? Entonces vamos a hacer alguna acotación importante que hay que llevar en este caso. En la progresión hacia el desarrollo de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, las etapas histopatológicas evolucionan desde el epitelio gástrico normal hacia la gastritis crónica, la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal que tenía nuestro paciente.
y no tenía displasia, y finalmente cáncer gástrico no ha sido demostrado. Entonces los japoneses que le hacen endoscopía gástrica a todo el mundo porque tienen más alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces ellos detectan esto rápidamente, la detección temprana de cáncer gástrico, ¿no? Obviamente aquí es importante la referencia a gastroenterología para dar seguimiento endoscópico. Entonces aquí el único que puede dar seguimiento a esto es la endoscopía y eso es el gastroenterólogo. Entonces no podemos los internistas o los médicos de medicina familiar o general darle seguimiento a este paciente diciendo que está bien porque no sabemos si puede desarrollar o no. Entonces acá no hay una guía que nos diga cuándo hacerle la endoscopía, ¿no? Eso habría que hablar con el experto que es el gastroenterólogo. Habría que hacer un protocolo de seguimiento de endoscopía de alto riesgo. Esto es una endoscopía de alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos que hablar con los gastroenterólogos para ver si esto, porque esto es difícil, porque el gastroenterólogo hace muchas endoscopías al día y las informa y el paciente el resultado va al paciente, al médico. Entonces no puede el gastroenterólogo darle seguimiento a todos estos pacientes. Entonces no hay una forma de hacerlo en este momento. Entonces tenemos que ir a ver cómo contribuimos con el sistema para darle un mejoramiento a esto, porque ya nos ha podido pasar, ¿no? Desgraciadamente recuerdo un caso tenía metaplasia intestinal y desarrolló cáncer gástrico y nadie se dio cuenta, ¿no? Porque no se le hizo un seguimiento, ¿no? Y esto el gastroenterólogo no tiene por qué asumir esta responsabilidad. Esta es una responsabilidad que hay que hacerla como de sistema. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para ver cómo establecemos un protocolo de seguimiento de endoscopía que tengan alto riesgo, que indiquen que tiene esto, hay que darle un seguimiento, ¿no? Entonces el médico tratante tiene que estar claro en esto para mandarlo a la endoscopía con la biopsia anterior. Para la detección temprana de cáncer gástrico, que no es lo mismo que si se detecta en casos tardíos. Fíjense todo lo que tiene que ver un caso clínico y los protocolos relacionados, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es una cuestión un poco académica, que ya lo mencionamos, de la metaplasia intestinal. Y aquí tenemos el protocolo de dispepsia. Este es un protocolo de dispepsia. El paciente se queja de dispepsia y tenemos el protocolo de dispepsia. No lo vamos a entrar en detalle en este momento. Ustedes lo pueden ver en el sitio web de la página de los protocolos clínicos de la Caja del Seguro Social. Y nosotros le ponemos las alertas rojas. Las alertas rojas son bien importantes, ¿no? Que son estas las alertas. Entonces, este es el flujograma que fue hecho en atención primaria aquí por el doctor Raúl González, que nos hizo esto. Fuimos modificándolo de tal manera que le agregamos las alertas. Estas son las alertas, y lo que está en celeste es el paciente que puede ser referido al internista de medicina familiar, a urgencia, dependiendo de la urgencia, o al gastroenterólogo. Si tiene alertas, este paciente hay que derivarlo acá. Si el paciente tiene Helicobacter pylori, entonces es un protocolo de la misma dispepsia que no ha sido investigada, veríamos en caso que comience. Entonces, esta es una sospecha de Helicobacter pylori, hacerle pruebas de Helicobacter pylori. Si sale positivo, entonces dale tratamiento. Y este tratamiento está a la mano del médico de policlínica, ¿no? Y la eliminación. Si este no mejora, entonces habrá que considerar, si no hay ningún dato de Helicobacter pylori ni factores de riesgo, entonces que sea una dispepsia funcional y se le da algún tratamiento o algún abordaje integral, incluyendo la parte psicológica, ¿no?, del paciente por una dispepsia funcional. Si está asociada al Helicobacter pylori, entonces se le hace un protocolo, un manejo al Helicobacter pylori. Este es el protocolo que tenemos, que es bien orientador, y lo acabamos de modificar, porque esta estratificación la acabo de modificar. El abordaje es un programa de anemia. Pues, si el paciente tenía anemia, entonces si la anemia es microcítica, no vamos a entrar en detalle, esto está allí. Si es normocítica, de inflamación, enfermedades crónicas, que estamos haciendo un protocolo, ya se hizo un borrador de enfermedad crónica, y ya tenemos entonces el borrador de anemia macrocítica, de megaloblástica, ¿no?, que es el protocolo que estamos mencionando. Y este es el abordaje de la anemia, ¿no? En este caso resultó ser anemia macrocítica, que corresponde acá, ¿verdad? Y que tiene diferentes etiologías, no solamente la déficit de B12, ¿verdad? Y el protocolo de la anemia perniciosa, ese sí está orientado a megaloblástica. Entonces, este es el protocolo que tenemos actualmente. Aquí está el tratamiento. Si ustedes entran al protocolo y hacen clic en cianocobalamina, que es la que tenemos en el formulario oficial farmacoterapéutico, entonces ustedes entran al detalle de la molécula, los efectos secundarios, la dosis, etcétera, etcétera. Y acá tenemos algunos aspectos entonces de la anemia
megaloblástica, que no vamos a entrar. Este es un protocolo de los japoneses de dispepsia. Este es un tríptico. Este tríptico se hace en la oficina, lo hace el doctor Raúl González, de anemia megaloblástico, lo revisamos por medicina familiar general para ver qué recomendaciones y lo modificamos, ¿no? Entonces aquí tratamos de hacer la modificación en cuanto a que la anemia macrocítica, o si es megaloblástica, si es macrocítica o si es megaloblástica, ¿no? Entonces, para que el paciente tenga, esto es lo que se le entrega al paciente, para que tenga una idea de lo que es la enfermedad. Es una cosa hecha para los pacientes. Este es el tríptico para los pacientes. Y es importante que el diferenciar bien en lo que es para que el paciente no se pueda confundir y está tomando ácido fólico, porque es macrocítica, está tomando ácido fólico. Eso es para las embarazadas, o la deficiencia de ácido fólico. Pero aquí sería vitamina B12, que se da de por vida, ya que se eliminan las células parietales productoras de factor intrínseco por la parte inmunológica, por la atrofia gástrica. Entonces esto es de por vida. Entonces este es el tríptico para el paciente que ya sabe que no es por un año, es de por vida, ¿no? Y entonces una alerta que reciente ha sido publicada, que esto ya se conocía, pero ha sido publicada. Metformina y el omeprazol en un riesgo-beneficio. Entonces la metformina en la disminución de los niveles de vitamina B12. Entonces, cada cantidad de pacientes diabéticos usan metformina, pero no quiere decir que van a producir deficiencia de B12. Entonces habrá que ver quiénes tienen factores de riesgo para deficiencia de vitamina B12. Esto es importante. En estos pacientes que tengan niveles de 12 basales bajos o que tengan algunas deficiencias que ya están descritas aquí, algunas enfermedades, que tengan gastrectomía, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria, intestinales, estos son pacientes que pueden tener el riesgo de tener vitamina B12 bajo. Entonces, si le damos metformina, obviamente empeoramos la situación. O hay gente que usa muchas dietas muy reducidas, veganas, estrictas, dietas vegetarianas, entonces que pueden tener niveles de vitamina B12 y si le estamos dando metformina o le estamos dando omeprazole, que se le da a mucha gente, entonces hay que tener cuidado porque estas dos cosas pueden disminuir el riesgo de bajar la vitamina B12. Entonces esto es importante en los pacientes frágiles o ancianos. La metformina más el omeprazol no quiere decir que están contraindicados, pero hay que usarlos en una forma prudente. Si es diabético hay que darle metformina y tomar otras medidas. Si no es diabético, entonces hay que hacer uso racional, y esto es una alerta mundial sobre el uso de las bombas de protones, inhibidores de la bomba de protones. Esto es una alerta mundial, no aquí en Panamá. Esto es una alerta en el mundo sobre el uso del omeprazole, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se le está dando medicamentos que producen muchos riesgos. Entonces aquí prácticamente para terminar, entonces nuestro protocolo que está sintetizado a una página y un flujograma. Los vínculos hacia aplicaciones, en este caso no las hay, la fuente principal de la guía de dónde se obtuvo, si la está, los vínculos a videos educativos, no tenemos un video educativo para esta enfermedad, pero lo estamos haciendo para algunos problemas, algunos como el de vértigo y algunos otros tenemos videos educativos que de organizaciones sanitarias o sociedades científicas, o sea, no cualquier video, sino videos validados por la OMS, OPS o las organizaciones mundiales de salud o las organizaciones locales, regionales de salud o las sociedades médicas, ¿no? El vínculo tríptico para pacientes, como ya tenemos, y en este caso ya teníamos el tríptico del tríptico para la anemia megaloblástica para darle a los pacientes. Esto lo estamos haciendo, esto todavía no lo hemos puesto en el sitio web, pero lo vamos a poner, estamos buscando la estrategia de cómo el paciente se le va a entregar. Esto tenemos que hacerlo con atención primaria en los hospitales, porque este paciente sale del hospital, ¿no? También sale del hospital. Acá sería más bien para policlínica. Y las recomendaciones de egreso del hospital. Bueno, las recomendaciones de egreso del hospital en este paciente eran fundamentales, ¿verdad? Que este paciente tenía que recibir vitamina B12, tiene que ir al gastroenterólogo, seguimiento. Había cosas puntuales que hay que escribirle, ponerle en blanco y negro al paciente, como la referencia a medicina interna, medicina familiar, potencialmente a gastroenterología para seguimiento de la biopsia y el seguimiento de la metaplasia. Entonces, y el uso el paciente se le va a subir la hemoglobina 14 con la vitamina B12, pero el paciente piensa que está curado. Entonces, en la recomendación de egreso es importante decirle al paciente que aunque tenga la hemoglobina normal o un poco alta,
no se ha solucionado el problema porque está dependiendo de ese medicamento. Entonces los protocolos, entonces le estamos, como ya lo pusimos con la cianocobalamina, los vínculos al formulario oficial farmacoterapéutico, que está muy bueno. El vínculo al programa, creo que va a cambiar el programa CareStream de radiología e imágenes para ver las placas o los estudios anteriores que tuviese el paciente. No es el caso de nosotros, pero esto es para todos los pacientes, para que el médico esté al tanto de ver los estudios previos para no repetir estudios. Y los vínculos a Modulab, que también va a cambiar el módulo o la empresa. Y entonces en los estudios de laboratorio, porque uno tiene que ver los laboratorios. Es importante que el médico general que vio a este paciente hubiese tenido acceso al vínculo al Modulab para ver los hemogramas de este paciente en la historia, para ver si esa hemoglobina viene de hace mucho tiempo o es reciente. Aparentemente él tenía buena hemoglobina hace un año, ¿no? Hace un año. Sé que reciente ha pasado algo en este paciente, pero no lo podemos saber. Entonces los protocolos de soporte clínico integrado, o sea que estamos integrando, estamos dándole una valoración y una importancia tremenda al protocolo que va a unir los niveles de atención, ¿verdad? Los niveles de atención. Y finalizamos con este bello amanecer en la isla Farallón. Y muchas gracias por la atención y les recomendamos a todos los coordinadores de protocolos, a todos los coordinadores de docencia y policlínicas, que presenten casos clínicos de su policlínica sencillo, no como este que es un poco complejo, que estoy introduciendo algunos aspectos, y de una forma sencilla, práctica como tradicional, pero que presenten con el protocolo clínico. Que presenten tradicional, pero que presenten con el protocolo clínico en las sesiones de docencia. Entonces, si presentaran una vez al mes un caso clínico, un protocolo, es mucho más importante que presentar una conferencia, aunque sea lo más actualizado posible. Muchas gracias.